Hoy en Plazas Educativas, una conversación, una charla con Silvia López Miller. Silvia, buen día, Paula. Entonces, ¿cómo está? Buenos días, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Mira, ¿nos podés decir un poquito sobre tu posición de enseñanza? Entonces, ¿dónde enseñás y cuáles son los cursos que das? Claro, sí, claro. Yo soy maestra de español Ujú. en Annapolis High School. Sí. Ya este es mi sexto año que estoy ahí. Tengo 6 años dando clases para AP Spanish Language and Culture y para Español 3. Y ahora este es mi segundo año tomando el curso de AP Spanish Literature and Culture. Lindo, entonces enseñas una variedad de cursos, ¿no? Entonces, en cuanto a nivel de literatura y cultura, entonces ya entablando la conversación de eso, pero ¿podés decir un poquito sobre cuáles son las expectativas en general de un curso AP? Sí, Entonces ya. claro. Bueno, pues en específico del curso de aquí de AP Literatura, bueno, pues este curso está diseñado para proveer a los estudiantes con aprendizaje equivalente a un curso de universidad Ujú. o de un community college, por así decirlo. Se especializa o se enfoca en la literatura escrita en español. La temática de este curso es proporcionar a los estudiantes el estudio formal, el que entiendan, el que Ujú. comprendan, en que realmente saboreen esa literatura desde la península española en América Latina hasta la literatura hispánica aquí presente en los Estados Unidos. Entonces, un curso en general, ya de EP, será bien más contenido, tiene más contenido, ¿verdad? De lo Sí, normal. claro, tenemos en base, son como 38 textos combinados entre Ah, poesía, novelas, cuentos, desde el siglo XV hasta el siglo XX, en donde los chicos tienen que leer, tienen que comprenderlos, tienen que analizarlos, pero más que nada, obviamente digo, el análisis y todo es parte de la clase, pero para mí lo más importante es que ellos lo entiendan, ¿no? Y entiendan en qué época de aquellos siglos, en qué época se vivía, cómo era la dinámica en aquellas épocas y a raíz de eso, el tipo de literatura que tenían. ¿cómo difiere entonces un curso de lengua, por ejemplo, de literatura en general? Entonces mencionaste los textos, ¿hay otros aportes o teóricos, por Sí, ejemplo? bueno, los dos cursos involucran el pensamiento crítico, el análisis de los textos, la comprensión, tanto oral como escrita, pero son diferentes porque yo siento, digo así, en palabras locales o coloquiales, en el curso de lenguaje, como el título lo dice, es mucho hablar, ¿no? Ujú. O sea, te dan un tema de conversación y los chicos ponen muchísimo de su pensamiento, de sus propias experiencias, de lo que a ellos les ha pasado, de cómo lo entienden, cómo lo analizan, en qué lo conectan. Es mucho, mucho de su propio pensar. Y aquí en literatura, obviamente, es muchísimo de su propio pensar, pero involucra diferentes factores donde, haz de cuenta, los metes todos esos a la licuadora, más el pensamiento crítico, más los términos literarios, y lo que sale es lo que tienen que ellos que presentar. Entonces, es un curso un poco más complicado. Yo personalmente, no es regla, pero yo personalmente recomiendo que se tome primero el curso de lenguaje, de AP Lenguaje, y Ujú. después se vayan al curso de literatura. Sí, entonces, en resumida cuentas, pues fomenta la soltura entonces ya en lengua y la Ujú. escritura y el pensamiento crítico, el aporte teórico, por ejemplo, en literatura, ¿verdad? Y como Sí, claro. mencionas, sí, como Y el mencionas, español, obviamente, el español, perdón, que te interrumpa, el español, el lenguaje es muchísimo más complejo. Hay muchos textos como fueron escritos en el siglo de oro, en el siglo XV, XVI, XVII, que la traducción no está hecha para el español moderno que estos chicos tienen. Entonces, hay mucho, por eso es donde entra ahí el pensamiento crítico y el entendimiento y en la comprensión como base, porque hay muchas palabras que a lo mejor ellos no van a entender. Sin embargo, dentro del contexto que están leyendo,
Sí. pueden hacer una inferencia de, bueno, esto significa o creemos que esto trata de la lectura o el poema. Y se ve muchísimo, muchos dichos, refranes, palabras que yo conecto con, o sea, me recuerda muchísimo a mi abuela, a mis padres, ¿no? O sea, todo lo que el Don Quijote tiene muchísimos dichos ahí. Y muchos de esas palabras o esas frases, pues la gente las sigue usando en su vida normal. Y cuando los chicos la leen, dicen, o sea, es que he escuchado a mi mamá decir esto. O he escuchado a mis tíos, a mi papá, a mi abuela decir esto. No, lindo. Y Entonces, no es bueno, que sí. No, claro que no es como hablamos nosotros en el día diario. Entonces ya, en la vida diaria, entonces ya tenemos nuestro dicho, por ejemplo. Y como dijiste, ese mucho. Entonces ya que no digo eso, no vengo a esa referencia, ese proverbio, por ejemplo. Y, exacto. y yo sé que en las culturas que uno tiene, que todo recuerda de diferentes países, ¿verdad? Y Ujú. en lengua ya se entiende eso. En literatura, otra cosa, porque es un texto escrito. Uno tiene que votar Claro. eso. ¿Y cuál es una expectativa, entonces, general del curso AP? Entonces ya, entonces un chico se inscribe, ¿por qué se inscribe entonces ya en el AP? ¿Por qué será? Bueno, mira, dime. Yo Sí, diría, por mira, ejemplo, sí, no, el seguí. curso básicamente, o sea, las expectativas del programa o las expectativas de esta clase, este curso, como dije, está diseñado para que estos chicos estén preparados para un nivel académico mayor que high school, o sea, digamos, universidad o community college. Muchos de estos niños van o siguen su educación y resulta que llegan a la clase y pues leen o escriben, pero no están realmente con las bases necesarias y a veces se les complica un poco. No estoy diciendo que todas las clases lo hagan así, pero es simplemente darles las herramientas que ellos necesitan para ir más allá, en específico en literatura, de las típicas preguntas de comprensión, ¿no? Se espera que ellos al momento de leer tengan esa sensibilidad crítica, esa sensibilidad de análisis, que se enfoquen en la interpretación como un entendimiento total de las palabras, del contexto literal, que puedan hacer comparaciones, que puedan, que puedan pensar y transmitir sobre todo la lectura a otro nivel, ¿no? O sea, qué les hizo sentir, cómo se sienten, porque cuando ellos yo siempre les digo, cuando ellos combinan la interpretación, ¿no? El contexto, la comprensión, con la cuestión emocional, ¿no? ¿Qué te hace sentir? O sea, ya cuando integras todos esos sentidos en la lectura toma Nivel, otro camino completamente diferente, ya, otra ¿no? capa. Entonces, Ah, exacto. Y si nosotros estamos todos los días procurando, o sea, como maestros, procurando que esos chicos alcancen ese nivel, pues lo van a poder hacer en cualquier clase, porque pueden hacer una clase de inglés, de historia, matemáticas, en la forma en cómo están entendiendo las cosas. Y mencionaste entonces un aspecto importante, es que el refuerzo que uno tiene, ¿no? De otra materia también. Me imagino que lo estén haciendo entonces en inglés, en historia, por ejemplo, y en las Ujú. ciencias, que ese nivel crítico se alcance para mostrar que uno piensa, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, entonces, para prepararse un chico, se inscribe en el curso, por ejemplo, en el otoño, porque se inscribe entonces normalmente en enero, febrero, Sí. para el curso del año entrante. Y ¿cómo se puede preparar un chico? ¿Qué puede hacer un chico durante el verano, antes de venir al curso, para prepararse bien, para salir bien, ¿no? Claro, yo, bueno, este curso es nuevo en mi escuela, ¿no? Pero la expectativa es darles material para que ellos empiecen a preparar. O sea, darles material tanto como vocabulario básico, lecturas, a lo mejor no muy difíciles para ellos de entender, pero sí lecturas en donde ya empiecen a entrenar ese pensamiento, ¿no? O sea, ese canal les digo yo, prendan el canal de la comprensión y el entendimiento para que ellos mismos ya vayan como que tocando el suelo, preparándose para lo que viene. Pero claro, la lectura, o sea, el que ellos lean, eso es
de casi diario en esta clase. Vocabulario, eso es bueno, y obviamente los libros, les damos 2 tomos de libros y ellos pueden ir hojeando lo que se les da específicas páginas y temas para que ellos vayan checando, como una Me- preparación. Sí, claro, me imagino que sería una preparación también tanto de vocabulario, entonces de la lectura misma y también de la literatura, ¿cierto? Entonces, otro Ujú, vocabulario, claro. ¿verdad? Entonces, porque no, Uy, normalmente, sí, pues es sí, yo súper entonces no hablamos. diferente. Sí, no Es hablamos muy de eso, che, diferente. sí, no es así, ¿verdad? No, entiendo, porque, Y che, también entonces, es importante que ellos aprendan también sobre autores, sobre biografías de autores, por qué escribieron ciertas cosas, en qué temporada de la vida de los autores escribió esto, las épocas, eso es también súper básico, es parte de lo que estudiamos en esta literatura. sí, claro. Me imagino también entonces pueden empezar a familiarizarse un poquito entonces con los nombres, entonces ya de quiénes son los autores, cuáles son los países y cuáles son las Ujú. épocas literarias entonces presentadas, ¿verdad? Porque allí tenemos la información básica, ¿verdad? Uno puede hacerlo. Y en casa, ¿cómo puede ayudar un padre o una madre entonces ya para fomentar esas ideas entonces ya de el estudio literario, por ejemplo? ¿Cómo puede ayudar un Mira, padre o una madre en casa? he tenido muchos alumnos que me dicen, o muchos papás, ¿no? Que siempre me dicen, ¿cómo lo podemos ayudar? Bueno, lo mejor y para mí una de las habilidades básicas que los chicos pueden tener es el poder contar la historia, ¿no? O sea, yo lo leo, lo comprendo, lo mastico en mi cabeza, uso todas mis habilidades que aprendí o que estoy aprendiendo y después voy y lo cuento, ¿no? Entonces, muchos padres ya han leído algunos de estas novelas y poemas y se saben estas frases, pero muchos otros nunca han estado expuestos tampoco a la literatura. Y no es fácil la literatura, pero es hermosa. Ujú. Entonces les digo a los chicos, si tú puedes agarrar a tu mamá o a tu abuelita o a tu papá, al que quiera, sentarle a la mesa y decirle, papá, te voy a contar esta historia. Y fíjate que pasó tal, 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 y el autor, y la época de la época literaria de la que estamos hablando, y lo cuentas con ese sentimiento con el que tú lo aprendiste, jamás te vas a olvidar de esa obra literaria. Sí, Nunca. porque Y enseñas. obviamente, pues, claro, los pueden ayudar a apoyar también con el vocabulario, porque muchas de estas palabras, les digo yo que son palabras viejas, ¿no? O sea, son palabras que probablemente ellos ya hayan escuchado en algún momento de su vida. No hay tantas palabras comunes como en el contexto que ellos utilizan diariamente para hablar, pero sí, a lo mejor alguien en su casa les puede ayudar a entender el contexto de ciertos poemas o de ciertos cuentos. Ujú, claro, no, 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 entonces ya, y como le dijiste, entonces que es la variedad también de la literatura o sea, que nos enriquece un poquito la vida, porque somos Ujú. de países y de lugares tan diferentes, con expresiones, modismos que tenemos nosotros que son tan diferentes, ¿verdad? Y Claro. es que algunos de mis modismos, entonces a veces dicen, ¿cómo es? ¿Mande? Es que no me Sí, entiende por nada, sí, no, y no. estamos hablando que estos chicos están leyendo muchísimos de estos novelas y poemas e historias desde antes de la colonización de nuestros países. O Mm, sea, entonces hay una mezcolanza, le digo, hay una mezcla de lenguajes, de español, hay muchos que incluyen los lenguajes nativos de las tierras donde se llegaron primero. ujú. Entonces, sí es complicado, no es muy fácil, pero ya una vez que ellos implementan todas esas habilidades y logran entender los textos, empiezan a hacer todas las conexiones en su cabeza, es algo increíble. Lindo. ¿Y nos podés contar entonces ya en qué consiste un día típico en tu clase? Entonces, ¿cómo sería entonces un Sí, día claro, bueno, normal? pues, bueno, ahora con esto virtual es un poquito diferente a lo que normalmente acostumbraría, pero bueno, un día virtual en mi clase, bueno, los chicos llegan,
Normalmente se abre con una pregunta del día que tiene que ver con la lectura que vamos a leer ese día o con la lectura que ellos leyeron un día antes, dependiendo de los tiempos. Ujú. Y entonces se abre con una pregunta del día, los chicos discutimos. Es una clase relativamente pequeña, son alrededor de 13 alumnos. Entonces todos tienen que dar su punto de vista. Después se les introduce ya sea un audio, me gusta mucho a mí que ellos escuchen el audio porque es una comprensión distinta. Perdón, es una comprensión distinta. Y después ya pasamos a la lectura. Después ya de la lectura se habla sobre el tema que estamos hablando, sobre el tema conceptual, cómo se puede esto aplicar en sus vidas, qué tipo de conexión podemos hacer. Y después pasamos a los términos literarios. Eso es más o menos básicamente rutinariamente, a menos que haya, y después se hace una actividad, o sea, de comprensión, ya se hacen muchísimos como sketch notes. Antes, cuando estábamos en la escuela, tenían la oportunidad de jugar esos como lo que le llaman el role play, ¿no? O sea, hacerla de actores. Sí, claro. Y interpretar una escena. Ahora en virtual es un poco difícil hacerlo, pero bueno, ellos tienen varias actividades ya de comprensión y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos en cada clase. Pero eso es más o menos un día típico de la clase. Lindo. Y che, para terminar, entonces, que tenés un cuento, un poema, entonces ya una novela favorita, entonces ya que nos puedes entonces ya compartir. Entonces yo sé conmigo, entonces me parece bien. Yo soy fan del Quijote. Ah, A mí el Quijote me encanta esa novela. Me gusta también mucho la segunda carta de Hernán Cortés que le manda a la ah, reina de España cuando llegan a México, bueno, a Tenochtitlan en aquel entonces, sí. pero mi favorito es el Quijote. Me encanta a mí, cómo sueña y cómo todo se acomoda para que su sueño siga y siga. Y yo creo que a los chicos, yo creo que por mi pasión por el Don Quijote, Lindo, los no, chicos eso está bien. Te se, incito, entonces se ya, no, entretienen claro. en esto. Te anima un poquito entonces Sí, a leer más. Entonces. claro, y mi papá, mi papá está en México, él tiene cuadros de Don Quijote en su oficina y demás. Y cuando empecé a enseñar esta clase, le dije, papá, ¿cuál crees que es el libro? Bueno, no leemos todos los capítulos, obviamente. Le dije, ¿pero qué crees que estoy leyendo? Estoy leyendo Es el Don porque Quijote. es un Entonces, librito, es un librote. sí, No te es un librote. Claro, 2 partes de 70 y tantos capítulos, pero es cierto. no, leemos son como 7 capítulos, ¿no? O sea, entre la primera parte y la segunda parte, pero en general entienden la historia del Quijote y a mí. Ese es mi favorito. Y entonces, menos mal, entonces, un uruguayo allí, entonces la lista. Para que ya estamos, así llegamos. Entonces, ya, Pablo, entonces te lo agradezco muchísimo. Espero verte otra vez entonces en Plaza Educativas y gracias, ¿ah? Te lo agradezco. Buen día. Muchas gracias, Chao. gracias. Nos vemos.